Y así que ahorita vamos a pasar a probarlos y vamos a ponerlos en un platito para poder probarlos. Para nuestro rico y delicioso picadillo vamos a necesitar 300 gramos de carne molida, ya sea de puerco o de res, como tú la decidas, en mi caso es pura de puerco. Necesitamos también papa, zanahoria y calabaza. Yo le puse dos calabazas grandes, grandecitas, y 8 zanahorias y 4 papas grandecitas. También necesitamos el jitomate. Están chicos. Si tú nada más tienes grande, ponle nada más 2. Estos ya están maduritos, muy maduritos, pero están perfectos para la salsa que voy a hacer para el guisado. La media cebolla, orégano, comino y pimienta, y sin faltar 2 ajitos, nuestro rico y delicioso ajo. Pues vamos a comenzar en una olla, vamos a ponerle tantito aceite y vamos a sofreír. En esta olla le vamos a poner tantito aceite, supongamos que sean 2 cucharaditas. Y lo que vamos a pasar ahí, vamos a poner ahí en nuestra carne, pero una vez que caliente, vamos a esperar a que caliente bien y le vamos a poner un ajito ahí. Y ahí es donde vamos a agregar nuestra carne. Así la vamos a poner con ese ajito, y lo que vamos a hacer es empezar como a medio guisarla, así nada más revolverla, más bien incorporarla. Así le vamos a estarla meneando, y lo que vamos a hacer es taparla. No voy a ponerle agua, no voy a ponerle agua porque suelta su juguito. Así que nada más así, con ese ajito y la carne, yo voy a estar tapando mi olla. Voy a estarla tapando y va a soltar un juguito. Y en eso, mientras, vamos a aprovechar para hacer nuestro guisadito en la licuadora. Tapamos y bajamos su fuego. Mientras, vamos a ponerle los jitomates a nuestra licuadora. Estos jitomatitos vamos a ponérselos ahí y le vamos a reservar tantito orégano del que teníamos aquí, y le vamos a poner estas ramitas aquí. Le vamos a poner el ajo, la pimienta y el comino. Ahí lo vamos a pasar a la licuadora. Así es como lo vamos a pasar. Vamos a agregar medio vasito de agua y pasamos a licuar. Una vez que han pasado los entre 5 a 7 minutos, vamos a destapar. Ya vemos que ya empieza a dorar. Vamos a revolverla todo así. Y créanme, amigos, que esto agarra un sabor muy rico, como que el doradito de nuestra carne. Ay, le da un sabor bien, bien, pero bien sabroso. ¿Y qué creen que me gusta hacer a mí? Pues aquí, como tengo ya la verdura ya picada, me gusta incorporárselo así, toda la verdura. Voy a irla pasando así, toda mi verdura. Así voy a hacerlo con todo. Y también me gusta darle como una pasadita, así como para que agarre la misma verdura su rico y delicioso sabor de la carne. Así meneamos y vamos a empezar a revolverlo. Así, y vamos a dejarle pasar otros minutitos. Pues una vez que ya empezamos a revolver ahí, ahora sí le vamos a poner lo que licuamos
vamos a pasarlo aquí, se lo vamos a poner ahí todo eso, nada más con eso, no ocupamos ponerle más agua. Como te comenté, no ocupamos añadirle más agua, con ese mismo caldito y el jugo que suelte las verduras, porque yo quiero este picadillo seco. Le vamos a agregar el orégano que nos quedó y ahora sí le vamos a agregar su salecita, pues al gusto, lo sazonas ahí. Acuérdate que no le pusimos a la carne. También si tú deseas ponerle tantito a la carne y después ponerle, puedes hacerlo, ¿verdad? Yo ya nada más con eso, si tú también quieres ponerle poquita agua, hazlo. Yo ya nada más con eso, que le ponga, pues ya lo tapo y empieza como a cocerse porque no lo quiero caldudo, ¿verdad? Si deseas ponérselo, puedes hacerlo y queda muy rico. Mira, han pasado apenas poquititos minutos y mira, quiero que veas, yo no le puse agua, el mismo juguito que empieza a ir soltando ahí, con eso es como quiero que se cosa. Yo voy a estar utilizando este picadillo para unos ricos y deliciosos chiles rellenos de picadillo y también me va a quedar para unos sopitos. Así que vamos a esperar el promedio entre 25 minutos y 30 para que haga el cocimiento de todo. Como viste, la carne la doré, entonces más pronto va a estar. Aparte la carne molida pues está en 30 minutos. Bueno, pues ya pasaron los 30 minutos y ya está nuestro delicioso, rico y delicioso picadillo. Mira, así es como queda, así es como va a quedar. Y pues vamos a hacer nosotros unos chiles rellenos. Así que pues vamos a continuar para decirte, ya tengo un video de chiles rellenos, pero quiero hacerlo nuevamente porque así quiero enfocarte bien aquí, ¿verdad? Pues ya estuvo, así que pues así de rico va a quedar nuestro picadillo, quedó. Y vamos a continuar para decirte los ingredientes para nuestros ricos y deliciosos chiles rellenos de picadillo. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer unos ricos y deliciosos chiles rellenos de picadillo y para ello vamos a necesitar 4 chiles rellenos. Si tú quieres hacer más, pues puedes hacer más. Yo nada más voy a necesitar 4 chiles rellenos, 4 claras o 4 huevos y vas a apartarle las yemas. También vas a estar necesitaremos también 5 jitomates, están chiquitos, ya están muy maduros, y media cebolla, orégano y pimienta. Si tienes Nor Suiza, puedes utilizarlo. Y ocuparemos también la harina y pues una bolsa. Así que vamos a pasar el huevo, eran las 4 yemas, ya se me reventó una por ahí, pero solo voy a estar utilizando nada más 2 yemas. Yo así lo voy a hacer solo con 2 yemas. Así que voy a pasar primero a asar nuestros chiles. Aquí ya tengo bien caliente aquí la parrillita esta y voy a poner ahí mis chiles a que ya están lavados, a empezarlos a asar. Y ahorita te voy a ir diciendo cómo vamos a dejar que dore. Primero empieza a tronar así. Vamos a dejar que dore la mitad. Mira, así se empieza a ver que se va a ir dorando. Estaba un poco caliente, la tenía ya ratito prendida, pero nada más queremos que se hace así. Igual, si no tienes una parrillita, se puede hacer sin ella, ¿eh? Nada más que como mis pilotos es diferente, por eso. Así es como, mira, empieza a ir ahí tronando así le vamos a hacer con todos. Ahorita te voy a decir cómo. Miren amigos, pues una vez que ya empezamos, pues luego empieza a ir tronar porque empiezan a ir avejigándose los chiles. Vamos a darle la vueltita, mira, ya empieza a estar asadito. Así que pues vamos a irle dando la vueltita, así, y esperar que haga lo mismo con lo de abajo. Así como se escucha que truena, es completamente normal. Y así vamos a dejar los chilitos a que haga todo el chilito así, que se haga pues este doradito, esta vejiguitas así, de que se están asando, ¿verdad? Se están asando y ahí vamos a necesitar una bolsa para ponerlos a que haga la sudoración, que para que suden para poder limpiar el chile.
Pero por mientras vamos a dejarlos que hacen bien, mira, ahí todavía no están bien, necesitamos que se hace muy bien los chilitos para que a la hora de que lo limpiemos sea más fácil, que se venga todo parejito y también cuando le pongamos la harina pues quede muy bien para nuestro capeado. Así que pues vamos a seguirlos asando. Pues amigos, una vez que ya están nuestros chiles así que ya se miran que ya están así asaditos, vamos a ponerlos en una bolsa de plástico y así vamos como a darle algo infladito. Voy a bajarle el fuego aquí para mostrarte. Así, y los vamos a pasar a que reposen. Vamos a pasarlos a reposar. Y los dejamos en esa bolsita a que reposen unos 20 minutos. Y así hacemos lo mismo con los demás. Pues pasados los minutos, amigos, vamos a empezar a limpiar nuestro chile. Vamos a abrir nuestra bolsita y vamos a empezar a abrir nuestro chile para limpiarlo. Mira, voy a agarrar uno y ya nada más vamos a pasar a recorrer su pielecita, ya sea de un pedacito o a veces se viene completamente toda la pielecita. Yo normalmente lo hago así, mira, le paso con el dedo como dándole un masajito, con cariñito, amigos, para que nos queden más sabrosos nuestros ricos, deliciosos chiles. Mira, así nada más, mira, solitos se van limpiando. Y esto es para que quede muy bien nuestro chile, que agarre muy bien la harina para que quede muy bien el capeado. Y ya así me voy luego y me lavo mis manitas, así, pero limpio todo el chilito. Mira, se le levanta y así, mira, hasta le reempujas así, mira, y te lo traes todo eso. Esto normalmente me gusta limpiarlos ahí en el escurridor, no los lavo, porque les quitas el sabor. Así nada más le vas quitando tú la pielecita. Mira, así. Mira, si te puedes dar cuenta, este ya está suelto. Así es como le vas a ir haciendo a todos. Todo esto ya está suelto, solo que se me está pegando en mis manos y se lo llego a pegar. Y nada más me falta quitarle lo de aquí. Te puedes incluso tallar un poquito así y ya le vas limpiando. ¿Sale? Déjame enjuago mis manos y ahorita te enseño ya cómo quedó limpio. Pues voy a estar usando palillos también para sellar el rellenado. Así que primero lo que vamos a hacer es abrirle. Muchas veces cuando los asas un poquito de más, se te abren, se te abren mucho el chile, pero no pasa nada. Lo podemos sellar con el de este palillo. Si tú deseas quitarle las semillas, lo puedes hacer. A mí, francamente, me gusta dejarle las semillas. A veces nada más le quito solo poquitas, solo muy poquitas, porque la verdad me gustan picositos. Así que le rompo nada más para sacarle la venita esta y poder rellenar. Pues con las yemas que tenemos aquí vamos a pasar a batirlo con la batidora. Después de batirlo exactamente 6 minutos, el huevo ya no se baja. Mira, como puedes ver, lo volteo y ya está bien, está completamente bien. En ese momento le vas a estar agregando tú, si tú quieres ponerle las 4 yemas, lo puedes hacer. Yo nada más le voy a estar poniendo 2 yemas y esto es porque no me gusta que lleve mucha yema a mí, porque contiene mucho el colesterol, pero si tú no tienes ninguna objeción con eso, adelante. Y vas a batirlo, ¿eh? Ahorita. Muy bien, ahora vamos a pasar nuestros chiles en la harina. Vamos a dejarlo aquí y vamos a pasar los chiles en la harina. La harina, amigos, las voy a poner en una bolsita. Ahí le voy a poner esa harina. Tú usas la harina necesaria. Y voy a pasar mi chile que ya tengo acá. Todos los chiles los voy a pasar así. A mí me ha resultado más fácil así y uso menos harina. Le hago como que agarre aire igual como para ponerlos a reposar y vamos a batir nuestro chile. Así lo vas a batir. Se va a cubrir completamente todo. Lo vas a sacar tú
Lo agarras de la colita y le das unos movimientos así. Esto es con la finalidad de que suelte el exceso de harina. Así incluso le puedes dar unos pambazos así y está listo nuestro chile para pasar a capear. Así vamos a hacer todo con los demás chiles. Una vez que ya los tenemos así todos enharinados, vamos a pasar a un sartén la suficiente aceite para freír nuestros ricos chiles rellenos, pero lo vamos a dejar que empiece a hervir. Mira, este aceite la había utilizado hace ratito para unos brócolis que capié, así que esa misma la vamos a utilizar y pues vamos a meterlos al capeado primero. Lo que quiero es que esté bien caliente para cuando pase mis chiles al capeado del huevo. Mira, pues entonces ya vamos a poner nuestro chile, amigos. Aquí lo vamos a pasar. Si te fijaste, quiero comentarte que solo usé las 2 yemas y sí se le dio la coloración. No quiero usar más porque a mí no me gusta ponerle muchas yemas, pero tú hazlo. Y lo que vamos a pasar es a darle la vueltita. Mira qué bien se capea. Así lo vamos a hacer, mira. Y así le vamos a hacer con todo. Mira qué chido va a quedar, qué rico, chido y rico. Así que voy a pasar a capearlo, ¿sale? Acompáñame. Voy a pasar mis chiles así, mira. Y así voy a hacer lo mismo con el otro. Voy a pasarlo, mira qué fácil es esto. Y pasamos el otro también ahí. Voy a recorrer este para acá para hacerle peso. Y ahorita volteamos. Mira, en ese momento, si gustas ayudarte unas pinzas, puedes hacerlo, pero a mí me encanta hacerlo con la colita. Mira, se me pegó aquí, pero eso no pasa nada. Vamos a romperlo así y le vamos a dar la vueltita a nuestro chile así. Y así le hacemos con el mismo, mira. Este quedó más bonito, ¿te fijas? Y este sí se me dañó un poquito, pero quedan súper ricos y súper deliciosos. Pues voy a irlos sacando, amigos, voy a sacarlos y a irlos poniendo en una servitualla para escurrirlos. Mira, así es como van a ir quedando nuestros chilitos. Le voy a bajar un poquito el fuego porque ya se me anda pasando de doradito, de cocido. Y así vamos a hacer lo mismo con nosotros. Si te fijas, es súper fácil, amigos, así que si tú nunca has hecho chiles rellenos, pues es bien fácil y no te quemas, ¿eh? Bueno, a mí no me ha pasado, así con la colita lo hago, a mí con las pinzas me daba más trabajo. De recién pues que empezaba yo hace mucho tiempo a hacerlos. Voy a poner solo de uno para que no me vaya a pasar eso porque mis chiles están muy grandes. Aunque el sartén está lo suficiente para eso, pero mis chiles están bien grandotes. Así que mira, ya le voy a dar la vuelta. El aceite estaba muy caliente. Y si gustas con una cuchara o le puedes ladear y le avientas así, mira, para que se te haga parejito. Así. Y así para que quede muy rico. Todo parejito, que se vea bonito. Y ya quedó nuestro chile. Ya quedó, mira. Así. Vamos a darle la vuelta. Y ya quedó listo. Así que vamos a sacarlo. Y le queremos dar aquí en la parte de arriba. Mira. Le hacemos así al sartén. Igual. De este lado le falta un poquito, le voy a ladear para que infle, mira. Ya viste, ya infló en la parte de aquí. Y así quedó nuestro chile. Así que vamos a pasarlos acá también a este otro platote. Mira nomás, están bien grandotes. Bien grandotes. Pues ya quedaron nuestros ricos chiles capeados, así que vamos a pasar a la licuadora nuestro jitomate, pimienta, cebolla y su orégano. Bueno, pues vamos a poner nuestra cebolla, nuestros jitomates y ahí mismo le vamos a poner el orégano, el que teníamos ya aquí. Voy a bajarle aquí y le ponemos medio vasito o un vasito de agua.
Pasamos a licuarlo y apagamos. Así que vamos a pasar a una olla a poner aceite. Le ponemos a nuestra olla o cazuela, lo que tengas, poquito aceite, y le ponemos un ajito ahí. Y ese vamos a como a guisarlo. Y una vez que ya esté bien caliente, le vamos a echar lo que licuamos. Bueno amigos, pues una vez que ya está, lo guisamos, lo partí hacia la mitad y voy a ponerle lo que licuamos. Vamos a dejar ahí que hierva para que agarre bien los sabores. Y si deseas ponerle tantito comino en polvo, puedes hacerlo, ¿eh? Voy a esperar ahí que hierva y una vez que hirvió vamos a ponerle un poquito de agua. Pues bueno amigos, una vez que ya hirvió, ahí que se incorporan los sabores, solamente le vamos a estar poniendo poquita agüita para el caldito, no mucha porque si no pues vas a ver a pura agua. Solo poquita le puse y ahora lo que vas a hacer es salarlo, ¿verdad? Le vas a poner su sal al gusto y pues esperamos a que otra vez empiece a tomar el hervor. Y una vez que ya empiece a hervir, vamos a añadirle los chiles rellenos. Bueno, pues ya hirvió amigos, así que vamos a irle poniendo nuestros chiles capeaditos, ya ahí rellenos, vamos a irlos poniendo. Si tú deseas agregarle ahí algunas verduritas, papitas o zanahoria, pues los puedes hacer pues más rendidores, ¿verdad? Así que así le vas a ir poniendo todos nuestros chilitos, así. Y vamos a taparlo. Ahorita, una vez que empieza a cocer, pues ya luego van a irse bajando y pudiendo poner todo, pudiendo moverse. Pues una vez hierve, ya empiezan a poderse bajar los chilitos. Así lo dejamos 5 minutos y ya van a estar listos nuestros ricos chiles. Pues miren amigos, ya estuvieron nuestros ricos y deliciosos chilitos rellenos. Así que vamos a apagarle, como eso ya de barro, que le apaguemos va a seguir hirviendo. Y así que ahorita vamos a pasar a probarlos y vamos a ponerlos en un platito para poder probarlos. Unos ricos y deliciosos chiles rellenos de picadillo, muy ricos y deliciosos. Suscríbete.